Dos de los juegos más esperados para la plataforma móvil son Tom Clancy The Division Resurgence y Rainbow Six Mobile, además del sorpresivo Assassin's Creed Mobile. Desafortunadamente, estos juegos podrían ser cancelados. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal, así como lo acaban de oír y leer en el título. Resurgence, Rainbow y Assassin's Creed Mobile podrían ser cancelados en el peor de los casos o retrasados indefinidamente, esto debido a la dura crisis por lo que la desarrolladora está atravesando. Una situación que podría decirse inició a medida de que la desarrolladora optó por el lado monetario antes de que el creativo. Por esa misma razón, sus joyas más grandes como Assassin's Creed sufrían de incontables bugs que lo volvían más un chiste mal contado que un juego de prestigio mundial. Sumado a eso, tenemos las declaraciones de explotación laboral, acoso y maltratos por parte de la desarrolladora ante sus trabajadores que tenían largas horas de trabajo para cumplir con la fecha de salida de varios títulos. Por otra parte, a mediados del 2022, con la inversión inesperada por parte de Tencent hacia Ubisoft, empezó a generar mucha desconfianza entre inversionistas y fanáticos, que entre sombras veían lo que parecía ser una adquisición disfrazada. Sin embargo, Yves Guillemot seguía afirmando que la compañía seguiría en manos de su familia, como en sus inicios en 1986, por lo que con esas afirmaciones esperarían buenas cifras en ventas de sus títulos para la temporada decembrinas del 2022. Pero desafortunadamente esto no ocurrió así, por lo que la empresa tuvo que hacer un reajuste entre sus proyecciones de ganancias hasta que el jueves 12 de enero del 2023 la compañía sufrió un descalabro al perder millones de dólares al caer 8 euros por acción hasta las 8 de la mañana de ese día. Por si fuera poco, ese mismo día se anunciaron el retraso de Skull and Bones, un juego que ya lleva 6 retrasos, además de cancelar 3 títulos aún sin revelar. Esto quiere decir que la empresa solo invertiría en juegos que realmente fueran productivos, retrasando o cancelando en el peor de los casos a otros que no lo son. Y ahí entra la comunidad móvil. A diferencia de otros shooters como Warzone Mobile o Battlefield, Resurgence y Rainbow no han generado la expectativa que uno esperaría, por lo que su lanzamiento podría haberse retrasado hasta nuevo aviso, y en el peor de los casos, cancelado. Esto aviva las voces de compra por parte de Microsoft siendo el principal candidato, y de darse el caso, no se sabe cuánto tomaría algo así o si quien compre estaría interesado en las versiones móviles de estas IP. A pesar de este panorama desolador, Ubisoft aún prepara títulos para este 2023, siendo 11 en total, incluidas las versiones móviles, por lo que hasta no ver un anuncio oficial, solo nos queda esperar lo mejor y prepararnos para lo peor. Mientras hacemos eso, te pondré otro video por acá arriba de otros juegos que podrían interesarte. Por lo que yo soy tu tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.